Bueno, y vamos a hablar como todos los viernes en este mano a mano, esta media hora que tenemos de recreo para hablar de temas importantes. No sé si son urgentes, pero que son importantes mucho, ¿eh? Estamos con Estela Centeno. Estela, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vos y con tu audiencia. Bueno, la gente te conoce más públicamente por tu función en las Cuenteras de la Esquina. Bueno, tenés acción en un montón de clubes de lectura, pero antes también tuviste, y tus alumnos lo saben, y los docentes colegas también, una acción como profe, ¿no?, de literatura. Exactamente. Yo trabajé 25 años como profesora de literatura en distintos niveles. Trabajé mucho tiempo en la escuela de estética, los 25 años, empecé y terminé ahí. Y, o sea que tuve alumnos desde 6 años hasta toda la edad primaria. Después, y al mismo tiempo trabajaba en una escuela nocturna. Así Fantástico que a veces, lo de la escuela estética, porque ahí había como una libertad muy especial sí, para salirse del programa, para salirse del libreto, ¿no? tal cual. Es una escuela muy especial. Para mí fue central porque yo no soy de Junín, acababa de llegar con un niño pequeño, después tuve otro, y al principio no trabajaba y había pensado armar un taller de literatura para niñes, y justo surgió la oportunidad de empezar a trabajar en estética. Y entonces ahí un enorme aprendizaje, porque la literatura infantil no te la daban en el profesorado en aquel tiempo, así que ni tampoco la dinámica de taller, ni la dinámica de diálogo con otras disciplinas artísticas. Entonces, para mí fue maravilloso por lo que vos decís, por todo lo que pude explorar, pero también por todo lo que pude aprender. Y de hecho, todas las cosas que fui haciendo después estuvieron vinculadas con eso, de trabajar lenguajes artísticos, creatividad. Bueno, entonces te decía que en esa época yo tenía a lo mejor estudiantes, alumnos de 6 años, Claro. y después, como trabajaba en la nocturna, tenía Muy alumnos grande. de la edad de mi mamá. Y algunos que no habían podido tener ese roce que tenían los pibes con los libros a los 6 Claro, años, ¿no? tal cual. Y da una variedad distinta de resultados. Y contame, porque uno escucha a los docentes hoy en día y muchos están decaídos o desesperanzados o son como una canción de protesta, ¿viste? Que si los pibes no leen, no... ¿Qué se hace en este contexto, más allá de los aparatos electrónicos, de las cuestiones de época, de las cuestiones de cultura, llámese como se llame la cultura, o lo que se llame cultura, ¿no? ¿Por qué se lee tan poco? ¿O vos qué pensás? Yo pienso varias cosas al respecto. Primero, que en realidad se lee bastante, lo que no se lee tanto es el formato libro, Ajá. incluso en su formato electrónico. ¿Qué tiene eso? Implica una concentración de la atención y un sostener la atención durante un cierto tiempo. Aparte, viste que por el formato, lo que es electrónico, trata de lograr clics. Sí, Y a veces son cosas carentes de contenido. sí. O sea, dicen gran estallido de no sé qué, vos buscás y dicen bla 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 bla, y cuando llega al final no pasó nada en ese artículo, no tiene contenido. No es como antes el de las 5W que enseñaban en periodismo, El no hay desarrollo nada. de la noticia, el desarrollo de la ¿Qué, crónica, cómo, no. cuándo, dónde, por qué? No. No. Entonces, la escuela, eso lo da la sociedad y la cotidianeidad. La escuela tiene que contribuir a formar a un lector de largo aliento, en el sentido de que pueda sostener la atención y la concentración durante más tiempo y que pueda acceder a materiales más complejos en un nivel que no es solo la extensión, sino la densidad y la profundidad, que es lo que tiene el lenguaje literario. No es directo, habla de un modo poético, habla a través de la metáfora y a lo mejor habla de dragones y de princesas, pero también a través de esos personajes fantásticos habla de un mundo donde hay personas vulneradas, mujeres vulneradas, y hay seres poderosos que se pueden comer a todo el mundo. Está bien, y está bueno eso, porque viste que muchos pibes hoy en día leen sagas que Sí. salen en cine, que se hacen famosas. Algunas están muy bien escritas, otras son una porquería, o sea... Como siempre. ¿no? Pero hay libros de
de toda la vida, válgame la licencia, libros de miércoles y libros buenos, muy buenos, Sí. ¿no? Yo he sido una lectora fanática de algunas sagas, pero que venían de la literatura, no de la ficción visual. De estos me estoy perdiendo. Creo que son un buen entrenamiento en líneas generales porque lees largo. Hay que sostener el interés durante 3, 4 tomos. Hay que sostenerlos. Exacto. Lo que pasa es que hablábamos antes en la previa, es que como en todo hay que ir a la variedad, porque es lo que más nos nutre. Si leo siempre sagas, a la larga se repiten y yo no crezco como lector. Perdón por la autorreferencia, pero yo leía de chica de lo que sacaba, rapiñaba de la biblioteca de mi madre, pero también leía Patorucito, leía Corintellado, leía Anteojito y Antifaz, bueno, entonces, todo tipo de cosas. Y eso te va formando como lector, porque... Te forman las palabras en la mente también, ¿no? Sí. Porque, yo no sé, el haber leído tanto, te hace, mirás la pantalla y ves un título que está mal escrito y decís, falta de ortografía. Y no sabes ni por qué lo decís, no sabés la regla, no sabés específicamente explicarlo por qué, pues sabés que tiene una falta de ortografía. Sí, sí, porque hay algo de la memoria visual que te impacta. Sí, claro. Y lo que decías con respecto a las palabras, si las cosas que leímos nosotros de chicos, suponte la colección Robin Hood, donde había libros de aventuras, Julio Verne, Sí. para nosotros... Stevenson, que Claro. tenía la Isla del Tesoro, Moby Dick, o sea... Y por decirlo de manera sencilla, referencia geográfica, Uzbekistán, el Mar Rojo, los corales, para nosotros eso existía y cuando lo vimos después en el mundo lo reconocimos. Si vos no tenés ese activo de palabras que nombran no solamente las cosas concretas del mundo, sino las emociones, las posibilidades de la imaginación, después no podés acceder a eso, ¿no? Entonces el que no empieza a leer de temprano y cada vez con mayor extensión y cada vez con mayor profundidad, ve limitada su posibilidad de comprender nuevos textos porque su limitación está en el lenguaje que maneja. Le falta base. ¿Y cómo hacemos para hacer base en lectura? Para los que ya el mal ya está, por ahí no adquirieron el hábito de chicos, y hay mucha gente que lo ha adquirido de chico. ¿Cómo haces después para enriquecerte, para ir nutriéndote? Yo pienso que para los chicos es importante que tengan modelos de lectura en su casa, ¿no? Justamente hoy estaba leyendo un libro de memorias de un narrador que decía, en mi casa se leía siempre, mi mamá leía conmigo y leía lo que a ella le interesaba. A veces leía lo que me interesaba a mí, pero tenía un filtro, tal autor no le gustaba, no lo leía. Leer mi papá seguía diciendo, este autor, leía primero 3 diarios y después agarraba los libros de su interés, que eran distintos del interés de la madre. Entonces, hay que ver a alguien que lee y que disfruta de la lectura. No que mientras se queda sentado mirando la pantalla o jugando un jueguito te dice, andate a leer. Eso no funciona. Pero eso es como un castigo. Como un castigo. Y eso es lo peor que puedes hacer, plantear la lectura como un castigo. La lectura es un regalo, es un don, es un disfrute, ¿no? Te vas a otros mundos, conoces personajes con los que identificás, que te ayudan a crecer, que te levantan de la cotidianidad, te llevan a otros mundos y te permiten pensar que este mundo también puede ser otro. Y son mejores que la película, ¿viste? Yo no sé, si de pibe leíste Julio Verne, de chica leíste Julio Verne, después lo viste en película y decís, qué porquería la película. O sea, es malísima porque tu imaginación fue... Porque fue vos sos mucho el más director allá. de tu Claro, película. Claro. El otro es su película, y por supuesto no es tan buena como la tuya. Y decime una cosa, porque hoy en día hay tanto, los pibes lo usan mucho como dicen cancelado, esto es cancelado, esto es cancelable, y está bien que muchas cosas se hablen desde otra perspectiva.
Está perfecto. Ahora, cuando vos cancelás o cerrás la posibilidad de ver cómo piensa el otro, aunque piense horrible, estamos complicados si no podés ni siquiera leerlo. Esto se saca de la escuela, esto no está, esto tampoco, esto tampoco. ¿Y cómo fomentás el espíritu crítico ahí? Claro, hay que leer variado. Hay que leer distintas épocas, distintos criterios, distintas posturas ideológicas, incluso para poder formarse un punto de vista propio. Yo me he centrado en la literatura porque es lo mío, pero la literatura contiene ideología, contiene un punto de vista sobre el mundo, contiene unos personajes que ante determinados problemas reaccionan de una manera. Ante el típico caso de los cuentos tradicionales, que es una muchacha va al río a buscar agua y alguien le pide ayuda y se la da. Le limpia las lagañas, le corta las uñas, le convida agua de su jarro y recibe un don, una estrella en la frente, lo que fuere. Otra muchacha va al río y cuando alguien le pide ayuda dice, mugriento, a vos nada. ¿Y qué le dan? Que le salgan sapos y ranas de la boca, ranas por la boca, que en la frente le aparezca una caca de burro, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Entonces ahí hay una posición ideológica. Si vos tenés en cuenta a los otros, algo de bueno te va a volver, ¿no? En toda la literatura hay una posición que no tiene por qué decirla en una moraleja, sino en cómo se comportan los personajes, cómo reaccionan unos contra otros o a favor de otros. Entonces allí hay distintas visiones. Eso está en un mismo cuento que es Las hadas de Perrault, pero en distintas novelas nos encontramos también con eso, con formas de estar en el mundo, formas de vincularse con el otro, formas de resolver los problemas. ¿Qué haces con un problema? ¿Tratás de exterminar al que te lo produce o te pones a trabajar para resolverlo juntos? Entonces, eso da una visión más general de la condición humana. Bueno, ¿y cómo ves la escuela de hoy? Que baja porque, viste que por ahí los programas se embretan o pasan tantas cosas o hay tantos cambios sociales y hay mucha gente con miedo también elaborando los programas. Dice, no vamos a poner esto porque a ver si... Y esto otro tampoco porque lo otro. Y terminás bajando un manual de la verdad revelada, o sea, no tenés ese espíritu crítico. Bueno, yo hace unos cuantos años que estoy lejos de las escuelas porque ya me he jubilado en el año 2018. También trabajé unos cuantos años en la formación docente y converso un poco con mis colegas que fueron mis estudiantes. Y veo que en el plano de la literatura, en el secundario, toman sus riesgos. Y que eso es lo que hay que hacer, que hay que tomar el riesgo. Si vos lo podés fundamentar desde por qué estás ofreciendo este texto, por qué aparece, por ejemplo, un texto que en algún momento fue controversial o los padres se quejaron porque tiene una escena sexual que es come tierra. ¿Por qué pongo este texto acá? Bueno, porque aborda una cantidad de temas que a los estudiantes les interesan, porque tiene un trabajo con la lengua que tiene X características, porque yo lo puedo poner en relación con tal eje del diseño curricular. No lo puedes fundamentar, tenés que llevarlo, ¿no? Quedarse con miedo. La profesión docente me parece que no debieras dar lugar al miedo. Hubo tiempos horribles, como decíamos antes, los de la dictadura, donde no se podía efectivamente, ¿no? Se jugaban la vida. Y sin embargo hubo quienes siguieron haciéndolo. Que no sea como la canción de Charlie, ¿no? Que sí, y tuve muchos maestros de quien aprender, solo me enseñaron su ciencia y el deber. Claro. Nadie se animó a decir ninguna verdad, dice Charlie. Y está bueno que se digan las verdades, ¿no? Pero hubo muchos docentes que se la jugaron, que los textos que estaban prohibidos, bueno, el libro no estaba, pero había una copiecita en mimeógrafo y se llevaba. O la vez pasada escuchaba a un colega que decía, yo tenía un profesor que era medio raro en épocas de dictadura.
Más o menos los textos seguían el programa común, pero antes de irse, en el pizarrón vacío escribía Rodolfo Walsh y se iba. No decía ni una palabra. Y vos, de algún lado te quedaba esa inquietud para ir a buscarlo. Entonces, hay muchas estrategias como para abrir el espacio de libertad. La escuela tiene que ser un espacio de crecimiento, de aprendizaje mutuo y de libertad de cátedra. Sí, sí, indudablemente. Pero también para eso uno tiene que hacer el esfuerzo. Y Como docente. hay que saber mucho. Hay que hacer el esfuerzo. Cuando te mueves en Claro. libertad tenés que saber mucho más que los alumnos, porque después te ponen en aprietos. Claro. También se vale decir, ay, vos sabés que eso te lo averiguo para la próxima. Bueno, y estamos con Estela Centeno. Estela, arrancamos diciendo que eras cuentera, ¿no? Sí. De las cuenteras de la esquina y esto de alguna manera también es un formato diferente, disruptivo, para llevar la lectura a una forma oral, ¿no? Sí. Voy a completar en relación a esto una postilla de algo que estábamos conversando antes. El que no entró de chiquito, porque no tuvo ese modelo lector, porque en la escuela no entró, en la escuela se lee más de lo que se cree. ¿Cómo se lo convoca? Dándole textos interesantes, que le provoquen pensamiento. Ahí, no ir con una receta preestablecida, con algo... Hay que ir probando, ¿no? Porque Claro. hay textos que te motivan y otros que no, como a todos. Porque cada uno es distinto, así que lo que va a leer en cada momento es distinto. Entonces, ofrecer eso está bueno. Y cuando nosotras empezamos con las cuenteras de la esquina, en la Escuela de Estética, con María Leonardelli, lo habíamos pensado como una forma de promocionar la lectura, de llevar la palabra literaria a distintos públicos que a lo mejor no habían accedido. O otra forma de presentar esa palabra literaria. Ahora, después de 20 años, seguimos cumpliendo eso, pero también somos muy conscientes, y nos hemos formado para eso, de que la narración oral es un arte específico, no está subordinado a la literatura, sino que tiene sus particularidades, que están vinculadas con la oralidad. Y cómo ese cuento de Samantha Schweblin, por nombrar a alguien, que lo podés leer así, disfrutar perfectamente, que no te necesita para nada, ¿cómo podés convertirlo en algo que sea disfrutable, pero que no sea exactamente lo mismo? Porque el texto no nos necesita como narradores, es autónomo. Pero ¿cómo le vamos a poner la voz, el cuerpo, la intención para que llegue al corazón del que escucha? Bueno, eso también, el escuchar esa narrativa te enseña a leer, a hacer esas pausas, esos silencios, esas cosas que son tan importantes como el texto mismo, ¿no? Claro, es esa película que decías vos antes, cuando leímos a Verne, nos hicimos una película. El sentido no está todo en el texto. Hay una parte del sentido que está en el texto, pero que la activa el lector. Es lo que plantea Humberto Eco, ¿no? El texto es un mecanismo perezoso. Es muy económico en recursos, pero cuando te dice una calle, vos tenés que poner la calle. Y cuando te dice un auto pequeño, vos te imaginás el auto pequeño. Y cuando te dice que hay una pareja que se ven enfurruñados, vos te imaginás a la pareja y qué es lo que les puede haber pasado para que estén enfurruñados. Vos pones todo eso. Y lo mismo en la narración oral. Cada uno se hace su propia película. Yo pongo la palabra, o cualquier narrador, narradora pone la palabra, y el otro, el escucha, la que escucha, pone las imágenes. Y viste que cuando escuchás una voz, yo he trabajado mucho en radio antes de tele, y cuando escuchás una voz, también te haces la película, de cómo es la persona, de qué es lo que está diciendo, de cuál es el énfasis que le pone. Si no te ve mejor, ¿viste? Porque es genial el mundo que Claro. generan las palabras. Lo ideal sería que cuando uno cuenta un cuento, tuviera la capacidad de transmitir al que escucha
que uno lo está descubriendo por primera vez, que pudiera tener esa frescura de transitarlo con el otro por primera vez, ¿no? Y entonces ahí se despliegan los sentidos, las emociones, las imágenes. Yo no estaría imponiendo mi visión previa, sino creándola en el mismo momento como lo están haciendo los espectadores. Complicado, pero, Sí. pero se parece bastante para los chicos a las reacciones hoy en día, ¿viste? Claro. Que hay una persona que está reaccionando con vos a lo que reciben juntos. Claro. ¿No? Ujú, sí. Y esa sorpresa, esa frescura se transmite generalmente fresco. Hay técnicas también para transmitir la frescura, ¿no? Totalmente, sí. Y en un punto la enseñanza también es una narración del mundo y es una narración de la humanidad. Nosotros estamos transmitiendo nuestra historia y hay un autor, Jorge La Rosa, que habla que el maestro ama tanto el mundo que decide elegir una parte de él, la que le parece más valiosa, y transmitírsela a sus estudiantes para conservarla, para preservarla, para el futuro. Por eso la docencia no es una profesión para cobardes, porque en el aula se está jugando el futuro. Bueno, y contame de esos alumnos que no son tan chiquitos, no son alumnos, es un club de lectores. Sí. Contame el club de lectores, sus particularidades, que nos estamos quedando con eso en el tintero y se nos está terminando el tiempo. Bueno, en este momento dos. Uno funciona en la Biblioteca 9 de Julio los jueves, otro en la Biblioteca Paz y Trabajo los lunes. Yo propongo un libro y lo vamos leyendo, nos encontramos una vez por semana para conversar. Hay gente de muy distintas edades, gente muy joven y gente un poco menos joven. Y esto de que cuando uno lee dialoga con el texto, porque ¿pero qué me está diciendo este? Me está diciendo que yo tengo que... Me está diciendo que este finalmente cayó en... No, eso que cada uno dialoga con el texto lo ponemos en común y hacemos una conversación sobre el texto, sobre lo que nos pasó, lo que nos interesó respecto de la temática, respecto de su relación con otros textos que conocemos, con la tradición literaria, con nuestras propias emociones, pero también mirando un poco qué truco usa el autor para hacer esto, ¿no? Mirándole un poquito la técnica de, bueno, porque usó esta forma de narración, esta persona de la narración, y entonces como nosotros estamos completamente dentro de la cabeza de tal personaje, juzgamos de la misma manera que él a aquel otro que se está apareciendo por allá y que es monstruoso para el narrador, ¿no? Entonces, es una conversación muy descontracturada, tratamos de consensuar los libros que vamos a leer, yo hago propuestas y, bueno, teniendo en cuenta que no los hayan leído, que esté dentro de su ámbito de interés, y conversar, encontrarnos, que es una de las cosas más interesantes que tiene la literatura. Por un lado, conversás, socializás, salís de vos, vas a los libros, vas a las épocas y demás, pero además dialogas con vos mismo. Bien. Tiene algo de interiorización. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Ya hablamos de todos los temas y se nos terminó todo. Estela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, fue un enorme gusto. Muchas gracias.